Bueno, pues ya lo dijimos ayer cuando estuvo el alcalde de Villanueva aquí en estos estudios y lo volvemos a repetir. Ha tenido la Semana Santa, ha habido un parón en el sentido de la política y retomamos asuntos, temas pendientes que nos quedaron de antes. Uno era esa ruptura del pacto de gobierno del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo y otro era, bueno, pues esa polémica que hay en torno a esa deuda que se dejó en el Ayuntamiento de Villacarrillo allá por los años 2000, concretamente en el 2010, que fue el último año del gobierno socialista, hace ya 15 o 16 años. Una polémica que viene dada por unos gastos, una deuda de 17 millones que dice el equipo de gobierno del Partido Popular que dejaron los socialistas, una deuda que dicen los socialistas que no es tal, que es menos. Un alcalde que vino a criticar esa forma de gestión porque el PSOE criticó, ¿os acordáis? Estamos haciendo un poquito de resumen. El PSOE actual criticó que el Ayuntamiento de Villacarrillo pues estuviera, por decirlo de alguna forma, intervenido en sus cuentas por el Ministerio de Hacienda después de solicitar ese crédito de pago a proveedores. En torno a ese asunto se crea toda esta polémica de yo gestiono mejor que tú gestionas mejor que yo. Y en ese ambiente político el alcalde hizo unas declaraciones aquí antes de Semana Santa donde acusaba a parte de aquel equipo de gobierno que había por aquel entonces de derroche. Hoy hemos invitado a una persona que formó parte de aquel equipo de gobierno y también a la secretaria local de los socialistas de Villacarrillo. Así es que voy a presentar Sebastián Monuera, muy buenas, que hace ya tiempo que no vienes, bueno, hace tiempo, no hace muchos años, que no vienes a este plató a sentarte para responder asuntos políticos. Eso sí, eres colaborador de esta casa, de otros asuntos que no tienen nada que ver con la política, pero hoy te ha tocado, por alusiones, y responder a cosas que dijeron de ti. Después de 15 años, pues volvemos Vuelves a... Obligado, porque claro, no se pueden dejar algunas declaraciones al aire. Sobre todo cuando se te hace mención directa a tu nombre y a una serie de acusaciones. Rosa Pino, ¿qué tal? Buenas, secretaria local, muy buenas. Fuiste tú la que me dijiste, oye, mi presidente, porque Sebastián es el presidente, en el PSOE el presidente no es una figura orgánica, sino es una figura más honorífica que otra cosa, pero mi presidente está dolido en su orgullo y quiere hacer respuesta a unas acusaciones que el alcalde hizo aquí en estos mismos estudios. Si os parece, lo vamos a escuchar para que la gente un poco se ponga en antecedente, hablando de la deuda que el equipo de gobierno, cuando estaba Sebastián Monuera en ese equipo de gobierno, supuestamente se hicieron. ¿La ponemos? Se lo gasta en gambas, se lo gasta en cargos, se lo gasta en toros, se lo gasta en puros, se lo gasta en fiestas, se lo gasta en todo lo que pilla los dineros. Eso es para que lo dije, para meter igual que la avestruz, caza la avestruz, tienen que meter la cabeza bajo la tierra para quitar las vergüenzas. Pues eso es lo que tenían que hacer. Y van a dar ejemplo, claro que se lo dije. Se lo dije a Rosario, se lo digo al concejal que había entonces de Economía y Hacienda, que era Monuera, se lo digo también a otro concejal de Hacienda que hubo en su momento que era del Partido Comunista, Eduardo, que también tiene que ver en esto, porque era también socio de gobierno. Claro que sí, y hay que decírselo a todos los que hicieron eso es mal gasto. Ahora, se lo dije antes, se lo digo en el presente y se lo digo en el futuro, porque eso tiene que quedar y está en los anales de la historia. Y aquellos que no han nacido conociendo eso lo tienen que saber, el ronchón que hubo. Y puedo sacar dónde lo gastamos, que lo tengo. Y a los plenos voy preparado, claro que sí. Porque yo en mi documentación, igual que cuando vengo aquí, porque en algún momento que me dicen que dónde se gastaba, puedo sacar la entrada de toros, que ya se lo saqué un día que estuve aquí plácido, y ya no he vuelto a ir más al pleno, porque se avergonzó. Aquí gastaban los dineros. Yo te digo lo que se van a poder gastar. Todo en fiesta. Bueno, pues alguna cosilla, a lo mejor algún baile, cualquier cosilla, alguna comida. Pero eso no te hace una deuda de 17 millones. No. Bueno, Sebastián, ¿cómo tienes el ácido úrico? Yo solo una apreciación. A esto se dedica el alcalde de Villacarrillo. A esto, ¿no? Yo no salgo de mi asombro, viendo cómo está el pueblo, pues uno espera soluciones, espera diálogo, espera proyectos, pero nuestro alcalde se dedica a venir aquí a criticar una legislatura que empezó hace 27 años, y es decepcionante, ¿no? Un alcalde que ya vemos que está desatado, buscando gresca, difamando. A mí me parece realmente grave, ¿no? Yo no encuentro otra explicación que aquí lo que se trata, sinceramente, es de desviar la atención y de tapar una gestión para Villacarrillo que es desastrosa, así que literalmente desastrosa, ¿eh? Sí, es que lo dice todo el mundo, Villacarrillo va cuesta abajo. Pero cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Y el alcalde está en otra cosa.
en otra cosa. No le interesa. Ya no son declaraciones políticas, no es un debate político, son ataques personales que intentan convertir esto en un vertedero. Y no es eso, es la política no es eso. Yo por mencionar una, aquí Paco Miralles me asigna la concejalía de Economía y Hacienda. Bueno, pues yo nunca fui concejal de Hacienda ni de Economía. Yo fui 12 años, los 12 años que estuve en el Partido Socialista, concejal de Cultura, Educación, Urbanismo y Vivienda. Pues como eso, todo. O sea, ¿tú nunca fuiste concejal de Hacienda? Nunca fui concejal de Hacienda, ni un día. Pero según el alcalde, bueno, pues todas las informaciones que aporta el alcalde son en ese sentido. Y además que incluso después de tantísimos años mencionar a Plácido o mencionar a Eduardo Muñoz, que se dejaron la piel en el ayuntamiento por Villacarrillo, sin estar liberados, no como la mayoría de sus concejales hoy, pues me parece una barbaridad, ¿no? Esto es lo que ofrece Paco Miralles, alcalde de Villacarrillo, a Villacarrillo hoy en día. Un ayuntamiento intervenido por el Estado, que han tenido que esperar, no ha podido aprobar los presupuestos en tiempo y forma el año 2025, ha tenido que esperar a que le den la autorización el Estado. Bueno, pues ¿qué ofrece? Propaganda, propaganda y propaganda. Y yo lo de buscar pelea y conflicto no lo entiendo. Yo entré en política, pues para la política, aunque algunos piensen otra cosa, es resolver los problemas de los ciudadanos, resolver los problemas. Y dices, ¿qué estás haciendo política? Bueno, pues es que es lo que intento, resolver los problemas. Es que has convertido esto en un tema político. Pues claro, yo quiero resolver los problemas de mi gente, de mi pueblo. Para eso estuvimos en el ayuntamiento y para eso estuvimos 12 años. Y para hoy, para hablar de la realidad del Villacarrillo de hoy, Pero Sebastián, él lo que habla, el alcalde lo que habla es de la realidad del Villacarrillo de hace entre 15 y 23 años, que vosotros estuviste gobernando, creo que también fueron 12 años. 12 años, vale. Y acabó en 2011, no en 2010. En 2011, correcto. 2011. Sí, mientras lo estaba diciendo, sí. Lo estaba pensando. En 2011, la elección en 2011, que fueron en mayo, como todas las municipales se hacen en mayo. Entonces yo lo que no me quiero ir de la conversación. Lo que se os acusa directamente es de vuestra mala gestión en aquella corporación o en aquel equipo de gobierno que duró 12 años en Villacarrillo y que estuvo Teresa Vega al frente durante una parte de esos años, y la última parte de la legislatura la acabó Francisco Montañez, ¿vale? Sí, efectivamente. Entonces, tú, que estabas en primera persona en aquel equipo de gobierno, ¿la gestión fue tan desastrosa como hace alusión el alcalde? Primero hablamos de gestión y luego hablamos de esos gastos donde él se refiere a gambas, juerga, bailes, comidas. También dice que él tiene datos y cuando quiera los saca. No sé si tú sabes o tienes referencia de que se hizo un mal gasto del dinero público. Yo no voy a entrar en esos temas porque ya te digo, la cuestión de la política de los partidos, del Partido Socialista, es resolver los problemas de los ciudadanos. Entrar ahora en debates de ese tipo es entrar en el fango directamente. ¿Tú no vas a entrar ahí? Yo no voy a entrar, yo no quiero entrar en ese tipo de debates porque me parece una barbaridad, me parece descender a los charcos. Y no es eso para los que estamos aquí. Vale, pero entonces sí podemos entrar en la deuda de los 17 millones. Vamos a entrar primero en qué hizo el ayuntamiento con ese dinero en aquella época. ¿Por qué me he traído una relación? ¿Dónde está ese dinero? Que no son 17 millones, ni de lejos. Ahora lo explicaré. Él aportó aquí una documentación donde más o menos sumaba todo eso. Ahora, ¿qué se hizo en aquel tiempo con el dinero del ahorro y con el de los préstamos? 90 kilómetros de carriles, el pabellón cubierto, el teatro, la biblioteca, la guardería, el mercado municipal, los ruedos de la iglesia, la escuela de música, 25 viviendas de protección oficial, el edificio nuevo de la residencia de ancianos, el bloque de la derecha, recuperar la sede de la policía actual, que era la antigua extensión agraria, el edificio nuevo del instituto, también con financiación externa. Se recuperó también las antiguas graduadas, que es la actual sede de la oficina de empleo. El centro de servicios sociales, también con financiación externa. El polígono de la Serradora. Las calles peatonales comerciales de San Rafael. El paseo y el parque, reforma completa. La plaza del Cerro. El edificio municipal de Mogón. La avenida completa de Gómez de Llano. El paseo de Mogón. Un altísimo porcentaje de la red de saneamiento y alumbrado, cuando antiguamente, muchos se acordarán de que cuando llovía, pues se inundaban las calles, por ejemplo, de Ministro Benavides o la calle La Feria incluso. La pasarela de Nacional 322, el campo de césped artificial,
La feria multisectorial en el pabellón, la adquisición de la cooperativa del pan, que es el actual aparcamiento, el edificio de la calle Carnicería, que es el actual parking, también se está utilizando como parking, la guardería de la Caleruela, la plaza de la iglesia con la apertura de los refugios de la guerra civil, la plaza de los Caños, la ampliación del cementerio, la plaza Félix Rodríguez de la Fuente, el centro de empleo para trabajadores discapacitados, la unidad territorial de empleo, el depósito de agua del polideportivo, el polígono industrial de abajo, las depuradoras, el polígono agroganadero de la carretera de Úbeda. Se dotó con 20.000 metros de suelo municipal. Hasta incluso estuvimos mediando en la restauración de algunas de las pinturas de la iglesia de la Asunción. Es el mayor patrimonio de la historia de Villacarrillo, con préstamos, efectivamente, con préstamos, pero con financiación externa del 70%. Lo que pasa es que el alcalde dice sí. 55 millones. El alcalde dice sí. 55 millones. Pero lo pagamos nosotros. Sí. A ver, si a ti te dice, se pagó una parte con el ahorro del ayuntamiento, una parte con préstamo y el 70% financiación externa. Quiere decirse que trabajo detrás para buscar toda esa financiación. Efectivamente, ¿no? Pues muchísimo trabajo, pero trabajo, no propaganda, trabajo. No como ahora. Ahora, ¿qué puede ofrecer? ¿Qué ha ofrecido? ¿Qué puede presentar el alcalde de Villacarrillo después de 15 años de gobierno? Si todas las infraestructuras las tenía ya a sus servicios cuando gobernó, de la época que gobernó el Partido Socialista. Todas, todo lo importante. Desde el pabellón hasta el teatro, lo que quiere, hasta el mercado municipal. Pero no solo eso, es que hubo más negociación, más gestión, por decirlo así. La gestión para la ubicación del centro ASLA de vuelo no tripulado la hizo el Partido Socialista cuando estaba de alcalde Paco Montañés, precisamente. El Plan General de Ordenación Urbana de Villacarrillo, que es la normativa urbanística. Eso te tocó a ti hacerlo, ¿no? Eso me tocó a mí como concejal. Por supuesto lo hizo un especialista, un arquitecto especialista con la ayuda de los técnicos del ayuntamiento. La resolución de todos los sectores urbanísticos de Villacarrillo que estaban en el aire, que los dejó el Partido Popular en el aire sin resolver. Pues, por ejemplo, el polígono de Cuatro Vientos, los 3 sectores que hay por debajo de la carretera muerta hacia el polideportivo, el sector que hay enfrente de la rotonda de la gasolinera de arriba, el sector del recinto ferial, etcétera, etcétera, etcétera. La coordinación con los empresarios locales, pues para las ferias multisectoriales o las calles comerciales de San Rafael. Todo aquello nos preparó para varias décadas. Y ahora lo está disfrutando el pueblo de Villacarrillo y el alcalde de Villacarrillo, que no hace ninguna mención de todo aquello que le vino dado, hecho. ¿Qué ha hecho el alcalde? ¿Qué puede ofrecer? Que lo dirá, lo puede ofrecer, tiene algunas realizaciones, tiene algunos proyectos, pero yo creo que hay una cosa muy importante. Todo el mundo dice, si le preguntas a cualquiera cómo va Villacarrillo, pues Villacarrillo va a cuesta abajo. Pero el problema se amplía porque las cosas van mal, pero uno puede tener esperanza. Pero es que en Villacarrillo, viendo lo que hace el ayuntamiento, es que no nos queda ni esperanza. No hay nada, no nos ofrece nada. Más allá de la propaganda y el postureo, no hay nada. No hay proyectos, no hay futuro, no hay algo que pueda salir. Los proyectos algunos salen y algunos no. Yo recuerdo que estuvimos negociando, algunos no salían ni. He mencionado muchos de los que salen, pero recuerdo uno del que estuvimos gestionando que no salió. Ni a mi pesar, que fue cuando Pollos Alameda se fue de Úbeda. Cuando Pollos Alameda se fue de Úbeda estuvimos negociando para que se instalasen en Villacarrillo. Pero no sacamos la foto negociando. Que al final creo que se fue a Antequera o algún sitio de esto. No quisieron quedarse en Jaén. No quisieron quedarse en Jaén, pero teníamos hasta... No es le mando una carta para que se vengan aquí. No, negociamos con ellos, le buscamos el terreno. Estábamos buscando 10.000 metros cuadrados. Y no salió. Con agua. No salió porque no, claro. Al final no salió aquello en la negociación porque no quisieron irse muy lejos, por lo que fuese. Ya no entiendo. Pero hay cosas que salen y que no salen. Pero había esperanza. Había esperanza de un proyecto. ¿Qué tiene hoy Villacarrillo para el futuro? ¿Qué puede ofrecer este alcalde para el futuro? Nada. Nada. Peleas, grescas, follones. ¿Tú cuándo viste que salió tu nombre para este asunto 15, 16 años después? Pues no lo entiendo. ¿Qué te pasó por la cabeza? Me pasó por la cabeza que aquí solo hay una finalidad, y es desviar la atención de cómo está Villacarrillo. Pero tú sales a la calle, cualquiera sale a la calle y ve cómo está Villacarrillo. Pero si hasta los socavones que ha habido, con el desastre de los socavones, al principio estuvo uno arreglando con una pala, después había una pisonadora, en fin. Mira cómo está Villacarrillo, en las calles. No hay quien viene de fuera
La gente que viene de fuera, los emigrantes que vienen de fuera lo ven. Y nosotros lo vemos. Pero lo que te digo es que no es solo eso, es que no hay nada. No hay nada. Rosa. Los jóvenes, te doy un dato. El tiempo que ha estado gobernando Paco Miralles en Villacarrillo ha perdido 1000 habitantes. Un 10%. Sé que no es responsabilidad exclusiva del alcalde, pero alguna tendrá. Alguna. 1000 habitantes ha perdido Villacarrillo. Hemos bajado de 11.300 a 12.300. Algo habrá ahí. Rosa. Y eso que no tenía ganas de hablar, que venía nervioso. Bueno, pues a mí la verdad que me dolió especialmente cuando yo escuché al alcalde nombrar a Sebastián, nombrar a Plácido y nombrar a Eduardo, aunque no sea de nuestro partido, sea de... Eduardo, para que la gente, los sí, más Eduardo jóvenes... Muñoz, Eduardo Muñoz era un del concejal partido de Izquierda Unida, y estuvo en coalición la primera legislatura con Teresa Vega, haciendo coalición porque no tenía mayoría absoluta, le faltaban creo que 1 o 2 concejales, y esa fue su aportación, y era, creo que teniente de alcalde. Sí, Eduardo Muñoz. pero me dolió especialmente cuando escuché hablar de ellos y nombrarlos, porque yo le tengo un gran respeto y estima a Eduardo y bueno, y a Sebastián y Plácido, ¿qué te puedo decir de ellos? Que permanecen en la ejecutiva del Partido Socialista de Villacarrillo 15 años después de salir del equipo de gobierno, que son personas que siempre están ahí para lo que los necesitemos, y personas que creo que hicieron una buena gestión. Y que tú vengas a criticar la gestión de Sebastián Munuera con todos los proyectos que se trajeron a Villacarrillo durante la época socialista, y que venga a criticar a Plácido Montañés por las entradas de los toros, que saque las entradas de los toros que le dan ahora a él, hombre, que venga a hablar de la gestión de los festejos taurinos, que venga a hablar de Plácido, y tengas tú, como tienes, la gestión de los festejos taurinos, que ya le hemos hecho en numerosas ocasiones preguntas sobre la gestión de los festejos taurinos. Él, con la gestión de los festejos taurinos, sí que tiene que meter la cabeza como un avestruz. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos hablado muchas veces, en que qué relación tiene el Ayuntamiento de Villacarrillo con la empresa que lleva gestionando tantos años en Villacarrillo los festejos taurinos. Pero no me quiero centrar en eso, que ya hemos hablado y por supuesto que hablaremos, porque todavía quedan muchísimas dudas que resolver. Estamos esperando que nos contesten algunos escritos, y como no nos contestan, ya iremos donde tengamos que ir, ya vendremos a explicar todo lo que hay detrás de la gestión de los festejos taurinos, que ahí hay mucho tema. Pero como te digo, me duele especialmente que venga a echar por tierra el trabajo de personas que ni siquiera estaban liberadas, que tenían su trabajo, que siguen teniendo su trabajo y que hicieron tanto por Villacarrillo. Y la única intención es enfangar, como ha dicho Sebastián, quitar la atención de cómo se encuentra ahora Villacarrillo. Hombre, y que 15 años que lleva gobernando, que le vengas a echar la culpa de tu gestión. Es que si tú estás orgulloso de tu gestión, porque yo he visto la entrevista y le preguntaba al alcalde, bueno, es que el Partido Socialista... Bueno, pues gestionó Villacarrillo, le hablaste del pabellón, le hablaste de varias infraestructuras, y él dijo, bueno, y nosotros también, bueno, te puedo decir el parking Vandelvira, hombre, 16 años, te puedo decir la nave de drones, que le pregunten a los vecinos de la nave de drones cómo de contentos están con la nave de drones, que después de 16 años tú saques 2 proyectos, y en 12 años que estuvo gobernando el Partido Socialista, que por supuesto yo no niego que seguro que se harían cosas mal, ahí estamos en la oposición, y ahí llevó el pueblo al Partido Socialista a la oposición. Pero hombre, que después de 15 años gobernando, que venga a echarle la culpa de cómo tiene el pueblo, porque al final el máximo responsable de cómo está el pueblo es Paco Miralles, alcalde de Villacarrillo. Y no puede ser solo lo responsable para las cosas buenas y para ponerse en las fotos y no ser el responsable de cómo se encuentra el pueblo en estos momentos. Y suscribo totalmente las palabras que ha dicho Sebastián, por supuesto. Sebastián, ¿algo más que añadir en este asunto? Sí, bueno, comentarlo de la deuda. Bueno, sí, ahora lo comenta, pero digo, por adelantar algo, también te quiero preguntar, ya que estás tú aquí, porque, hombre, lo que ha pasado con la Casa del Pueblo, igual los que estabais antes sí que lo visteis venir, ¿o no? Ahora hablamos de eso. Pero termina de tu exposición. Sí, bueno, yo lo que te decía, yo es que la única intención que veo en esto es tapar la gestión, porque ¿qué sentido tiene ahora con la cantidad de problemas que tiene Villacarrillo, con la cantidad de problemas enormes y la situación en la que se encuentra, venir a hablar de las legislaturas que empezaron hace 27 años?
Solo hay una explicación, ya digo, es tapar una gestión. Tapar una gestión que hay algunas gestiones que a mí especialmente me han dolido. Hay una que me dolió especialmente, que fue lo de quitarle la ayuda para la comida a los mayores. La ayuda que se le llevaba a domicilio a los mayores, tenía una subvención, quitarle esa ayuda. O por decir otra, un proyecto importante de este ayuntamiento, la Avenida de Andalucía, que ha hecho pasar el tráfico por la puerta de un colegio y por calles estrechísimas con una altísima peligrosidad o un altísimo coste. O la inversión en un museo cofrade, que no es museo ni es cofrade, y que ha costado un dineral. O por decir otra, una importante para Villacarrillo, es subir un 250% el primer tramo del agua. Ese que se utiliza, ese que es imprescindible para vivir, el que se utiliza para beber, para lavarse, un 250% se subió en su momento. O alguna más, la cantidad de concejales deliberados con asignaciones, con dinero, de eso no habla. Que a lo mejor puede ser discutible, pero hay que centrarse en ese tipo de cosas y en ese tipo de problemas. En la remodelación del reglamento municipal para evitar que los vecinos hablen en los plenos, para quitarle la palabra en muchas ocasiones a los grupos políticos que no son el suyo. O sea, ha limitado todas las intervenciones menos la suya. Y resulta que los concejales del Partido Socialista no son solo personas, sino que representan a 1.800 vecinos de Villacarrillo. O sea, le está quitando la palabra y la representación a muchos vecinos de Villacarrillo para arrogársela. Esa es la forma de gobernar que tiene nuestro pueblo, por no hablar de que se contrata un asesor para asesorar. ¿Qué? ¿Hay algún informe elaborado por ese asesor? Uno. Pues postureo, propaganda, en eso consiste, que sí puede funcionar electoralmente, es otra cuestión, pero hay que centrarse en ese tipo de cosas. Son problemas, es dinero que se invierte actualmente, y sobre todo eso, ¿qué problemas son los actuales? Pero yo me centraría sobre todo en una cosa, ¿qué problemas tiene Villacarrillo ahora? ¿Cuáles son los problemas de Villacarrillo? ¿Y qué soluciones se pueden aportar? Y para eso hace falta hablar con los empresarios, hablar con los grupos políticos que para eso están, para eso son representantes de Villacarrillo, hablar con el Centro Atlas, que tiene posibilidades, ver cuáles son las posibles inversiones, los proyectos, pero no de enviar cartas, sino proyectos para Villacarrillo, para un futuro, y trabajar ahí, no trabajar en esto. Utilizar el tiempo que utiliza el alcalde en esto, porque fíjate tú, he visto cuánto tiempo utilizan esas cosas, más que en trabajar los problemas de Villacarrillo. En eso utiliza el tiempo, en eso utilizamos los 47.000 euros que le pagamos, que le estamos pagando, que no es que salgan de la nada. En eso utiliza el tiempo el alcalde de Villacarrillo. Para eso tenemos un alcalde, para que se dedique a eso. Sebastián, lo dicho, la Casa del Pueblo. Tú estabas en el PSOE desde que el PSOE era chico, de alguna forma. ¿No visteis venir lo de la Casa del Pueblo? La Casa del Pueblo, la verdad es que era del Ministerio, es del Ministerio. ¿Y no parasteis a pensar que algún día alguien os la podía quitar? No, sí cabe esa opción. Sí, vamos a ver, es una opción legal que salga a la venta y cualquiera se quede con ella. Otra cuestión es si eso le conviene a Villacarrillo. Porque, primero... Pero no te he preguntado por eso, te he preguntado por vosotros. O sea, ¿no pensaste en ningún momento que esa Casa del Pueblo podía ser que algún día no fuera vuestra? Podría ser. ¿Lo pensasteis? Podría ser. Vuestro tiempo, en vuestra época. En fin, también es cierto que carecíamos de algunas de las informaciones, porque esto, en fin, si lo lleva un ministerio, pues no es fácil acceder a los ministerios, sobre todo en aquellos tiempos, y había información que no tenía, en fin, no se había planteado, ¿no? Pues, sí. Rosa. Ya llegó a suceder y ya llegó a suceder. Sí, yo creo que, bueno, lo que hay, que el ayuntamiento ha comprado la Casa del Pueblo, 400.000 euros, que los va a pagar el pueblo, que no los va a pagar Paco Miralles, porque parece, comprar la Casa del Pueblo, comprar la Casa del Pueblo, la Casa del Pueblo la va a pagar el pueblo con sus impuestos, 400.000 euros. Un préstamo. La cuestión es, ¿Villacarrillo realmente necesita la Casa del Pueblo? La infraestructura que tiene el ayuntamiento están en las mejores condiciones como para que nos sobre dinero y comprar la Casa del Pueblo. Yo veo al alcalde ahora muy preocupado por los mayores, dice que va a crear un centro de día en la Casa del Pueblo. No sabe, otra cosa que me parece muy irresponsable, porque decía, estoy deseando de coger las llaves y ver las condiciones en las que está. Hombre, qué responsabilidad una persona que se compre una casa o que se compre una vivienda, tú la compras sin saber en las condiciones en las que está y el dinero que tienes que invertir en esa infraestructura para ponerla en condiciones, eso es responsabilidad, pero
es lo que te digo, que lo veo muy preocupado ahora por los mayores, pero hay gestos muy sencillos, y lo ha dicho Seba, por ejemplo, la comida a domicilio para los mayores, la que se repartía desde la residencia. Si tan preocupado estás por los mayores, pues no quita ese servicio. Gestos muy simples, fíjate. Lleva mucho tiempo las personas mayores, sobre todo los hombres que están por las mañanas en el paseo dando vueltas, abrir los servicios del parque para que puedan acudir al servicio. Fíjate qué gesto tan simple si tanta preocupación tienes por las personas mayores de Villacarrillo y no lo hacen. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Construir un centro para mayores en la Casa del Pueblo? Veremos a ver cuándo ese centro se verá construido. Pero la finalidad y la intención era que quitarnos a los socialistas la Casa del Pueblo, pero nosotros hemos buscado otra Casa del Pueblo. Y en cualquier sitio donde haya un solo socialista hay una Casa del Pueblo, porque la Casa del Pueblo no es el lugar, que sí, que esa significaba mucho para nosotros, porque por su significado, por las personas que lo construyeron, pero que los socialistas tenemos otra Casa del Pueblo. Estamos ubicados en otro sitio y la Casa del Pueblo es para que todas las personas que se sientan identificadas con el Partido Socialista, que sean progresistas, que estén cansadas de la situación, sobre todo en la que se encuentra nuestro pueblo, puedan acudir allí y nosotros podamos ayudarlos a resolver cualquier problema. Que no son las infraestructuras, es el partido. Y se creían que estábamos muertos y no estábamos muertos. Y querían eliminarnos y dejarnos sin Casa del Pueblo. Ahí estamos, pero es lo que vienen haciendo, porque de todo es sabido que al alcalde, a Paco Miralles, poco le gusta la pluralidad. Nos quiere quitar la palabra en los plenos, nos quiere quitar la Casa del Pueblo. La pluralidad política es buena y la diversidad es buena, y es bueno escuchar es bueno escuchar a todos los grupos políticos y a todas las personas. Y este alcalde que se cree que es tan dialogante, pues estamos viendo en los últimos tiempos cómo no lo es y cómo quiere eliminar y tapar a todo lo que no le pase la mano por el hombro y que no piense lo mismo que él. Sí, un añadido, y es que incluso en la propia entrevista se dejó caer, que no quiere, que puede dedicarse a residencia o a centro de día o no, o sea, ya veremos. Pero no solo los 400.000 euros, es la inversión que va a tener que hacer allí. Una inversión proporcional, o sea que va a tener que meterse en préstamo. Un ayuntamiento intervenido que está en la ruina prácticamente, va a meterse en más dinero, en esa cantidad de dinero, ¿para qué? ¿Para tenerla como el Museo Cofrade? ¿Va a ser el Museo Cofrade 2? Me decía una persona el otro día, ¿y por qué la Casa del Pueblo, con lo grande que es, la inversión que hay que hacer, cuando había otras casas que se han vendido, que se venden por menos dinero? Por ejemplo, me decía una persona, el club, el famoso club de Villacarrillo, que se vendió hace poco, que se vendió por 130.000 euros y que también está en el centro de Villacarrillo. Qué poco interés mostró en ese edificio y cuánto interés está mostrando en la Casa del Pueblo. Bueno, pues veremos a ver lo que hacen ellas. Muy bien. Rosa, no me quiero despedir de esta entrevista sin hablar un poco de vosotros. La deuda. No he hablado de la deuda. No hemos hablado de la deuda. De la deuda de los 17 millones. Sí. Ah, vale. Sí, yo creía que ya habíamos hablado de la deuda. No hemos hablado de la deuda. No hablo de la deuda. Yo tengo aquí algunos datos. De esa deuda de los 17 millones, o sea que Sí, tú puedes certificar ahí que no serán 17 millones. Claro, pero es que no soy yo quien lo certifica. Es que, Pero yo he visto papeles aquí bueno, pero hay un papel que sumaban 17 millones. Te digo, y te hago una anotación. Primero, habló de que el concejal de Hacienda era yo. Bueno, y a partir de ahí dijo lo de los 17 millones. Pues, con esa medida, con de que yo era concejal de Hacienda cuando no lo era, relató lo de los 17 millones. Te pongo un par de datos. Hay una auditoría encargada por el Partido Popular, cuando entró a gobernar, que decía aquí 9 millones. Y por la intervención del ayuntamiento que hizo 9 millones. 9 millones y medio. Ahora, a partir de ahí empieza a contar datos. No cuenta, por ejemplo, que se heredaron 2 millones de las legislaturas anteriores del Partido Popular. No cuenta eso. Bueno, en el Partido no Popular, cuenta en los independientes. también. No cuenta, por ejemplo, los ingresos, lo que había pendiente de ingresos. Cuenta 2 millones de euros pendientes de aplicación como deuda, cuando lo que significa es que están pagados, pero que se habían hecho fuera de consignación presupuestaria, fuera del presupuesto. 2 millones. Cuando ellos ahora mismo tienen 2,5, por ejemplo, ¿no? No cuentan, por ejemplo, un hecho que se produjo a mitad de la legislatura y fue una resolución judicial sobre el patio de la estación de autobuses, en el que al final
Pues el juzgado decretó que se había intervenido, que se había ocupado ilegalmente, que costó. Pero eso fue una decisión anterior a un equipo de gobierno anterior, ¿no? Fue la del Partido Popular, justo en la legislatura del Partido Popular independiente. La ocupación del patio de la estación de autobuses que nos acabó costando, porque la resolución judicial fue cuando nosotros estábamos prácticamente un millón de euros. Y no la pagasteis vosotros porque la resolución judicial vino después de Vino cuando estábamos nosotros gobernando. Pero sin embargo fue una gestión que se hizo antes de que vosotros empezarais a gobernar. Evidentemente, incluso algunas cuestiones más, todo sumando eso. Pero si hay una auditoría, si hay una auditoría de una empresa, de una compañía económica externa, la auditoría del alcalde ya estamos viendo cómo funciona, ya estamos viendo cómo funcionan las cuentas del alcalde, queda yuyu cuando pone esas cuentas. Y sobre todo, si tú haces una inversión y te metes en préstamos para la cantidad enorme de infraestructuras que dejó el Partido Socialista, enorme, todo el pueblo está de infraestructuras y de proyectos que realizó el Partido Socialista con deuda, pero sobre todo con dinero que vino de fuera. El 70% de ese dinero vino de fuera. Correcto, ya lo hemos dicho anteriormente. Bueno, que os tengo aquí y que es de actualidad, que llega la elección al Parlamento de Andalucía y vuestro partido ha presentado ya las listas. Me da la sensación que ha sido una lista de consenso y no de disenso, porque está de primero número 1 Paco Reyes y de número 2 Ángeles Ferri, con lo cual ahí ha habido un entendimiento, ha habido un hermanamiento, pienso yo, ¿no? Tú que estás muy cerca de esa ejecutiva, Rosa, ¿qué me puedes decir? Sí, por supuesto. Nosotros el lunes y el martes tuvimos la ronda de asamblea en toda la provincia, en la que se propusieron nombres, son los nombres que proponen los militantes. ¿Los de la Asamblea de Villacarrillo que propusiste? Nosotros propusimos a varios... ¿Y fueron? Ay, es que ahora no me acuerdo, pero vamos, que de todas formas, que es una asamblea de militantes y no tengo... Pero coincide mucho vuestra lista con la que ha salido. Sí, algunos nombres sí que coinciden y bueno, pues nosotros contentos porque es una lista en la que se mezclan la experiencia de Paco Reyes, el que lleva gestionando muchísimos años, y bueno, pues a lo mejor el empuje y la juventud de otra, y el municipalismo. Ha hablado de Ángeles Ferri, que la hemos visto en los últimos años en el Parlamento defendiendo la sanidad pública con uñas y dientes, Víctor Torres. Sí, pero sí es cierto que Paco Reyes apostó por Juan Latorre cuando hubo primarias, y Ángeles Ferri va por otro lado distinto, y al final, oye, se ha observado que ha habido un pelillo Salamar, pero ¿no? claro, si es que nosotros somos todos del mismo partido, lo que pasa es que en nuestro partido existe esa figura de las primarias y cuando toca una cosa, que son las primarias, fue cuando tocó, y ahora tocan las elecciones al Parlamento andaluz, tocaba conformar una lista, y bueno, pues muy contentos con todas las personas integrantes. En este caso yo me encuentro al final, la número 10, que no voy a salir seguro, pero... No, hombre. La fe y la esperanza al último que se pierde, ¿no? No, hombre, ¿cómo vamos a sacar? No voy a salir seguro, pero contenta de que haya entre los 6.000 militantes que estamos en la provincia de Jaén, de que primero mi coordinadora comarcal, Ana, la alcaldesa de Sorihuela, haya apostado por mí, y también la dirección provincial del partido. Decir que bueno, que vamos a hacer una campaña porque nosotros creemos firmemente en los servicios públicos, que es lo que está deteriorando el Partido Popular en Andalucía: la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, que es lo que ha tratado de cargarse el Partido Popular en los últimos años. Y bueno, ahora toca la campaña de las elecciones andaluzas, que ahí estaremos, pero sin perder la vista de Villacarrillo, sin perder nuestro objetivo y por supuesto mi objetivo personal, que es la alcaldía de Villacarrillo, y cada cosa en su momento, cuando toque, y muy, muy contentos, con muchas ganas, con mucha esperanza y con mucha ilusión. Muy bien, ayudas a los agricultores. Es un tema que yo quería preguntaros porque hay un follón muy grande después de que se remodificara ese Real Decreto por el cual se decía que ahora había que meterse con tu certificado digital y aceptar expresamente la ayuda y decir en declaración, ¿cómo se llama eso, Sebastián? Tú ayúdame, en declaración jurada, ¿no? Sí, de que los daños son más que lo que vas a recibir y no al revés. Entonces, claro, pues desde muchos frentes, desde muchos sectores, han salido en desbandada a decir que es otro engaño más del gobierno del PSOE de Pedro Sánchez. Sin embargo, desde el Partido Socialista habéis salido en desbandada a decir que todo el mundo la pida, que no va a haber ningún problema. Incluso las organizaciones agrarias, que en un primer lugar pusieron el grito en el cielo, se reunieron con el ministro y salieron más blandos que un guindo.
Y digo, a ver tú qué me dices, Rosa. Bueno, pues nosotros, de hecho, yo creo que fuimos de los primeros que lo anunciamos en Villacarrillo, porque el decreto salió el 19 de febrero. Las ayudas siguen siendo las mismas, un 30% de los ingresos agrícolas declarados en el año 2024. La única diferencia es que dijeron desde Bruselas que la forma había que cambiarla, y la forma es que hay que aceptarla, pero siempre, igual que antes cuando no había que hacer la declaración jurada, siempre que tú recibes un dinero público por para ayudarte por unos daños, unas pérdidas que tú hayas venido, está sujeto a un control. Pero es que mucha gente dice, es que la cosecha, pero es que no hablamos solo de la cosecha, hablamos de la pérdida de calidad del aceite, hablamos de los accesos a cada uno su campo que tenga, su oliva que tenga, hablamos de los daños en naves agrícolas, que casi todo el mundo ha tenido goteras. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de la derecha y de la ultraderecha? No aceptáis esas ayudas, que luego hay que devolverlas. Esas ayudas no hay que devolverlas. Pero tú siempre que recibes un dinero público estás sujeto a unos controles, pero esas ayudas no hay que devolverlas dentro de 5 años, no hay que devolverlas con intereses. ¿Qué le dirías tú a alguien que está reticente a pedirla o que la critica? Yo le diría que las pidiera, por supuesto. Le diría que las pidiera. Vamos, si es que son unas ayudas extraordinarias, son unas ayudas que nunca se han visto en la provincia de Jaén, y son unas ayudas que vienen del Gobierno de España, porque Pedro Sánchez es consciente y es sensible a los daños que han tenido los agricultores de la provincia de Jaén. Entonces yo, por supuesto, le diría que los pidiera, y bueno, y yo creo que también esas reacciones que tú dices también ha sido un poco para tapar la gestión de la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía también ha sacado unas ayudas para los agricultores por la borrasca, pero la mayoría de los pueblos de Jaén, entre ellos Villacarrillo, se han quedado fuera de la zona delimitada por la Junta de Andalucía en esa ayuda. Así que bueno, ya vemos cuál es la reacción de uno y de otro. El Gobierno de España apoyando a los agricultores, y la Junta de Andalucía, pues una vez más, a los agricultores de Jaén, y en este caso de Villacarrillo, porque nos hemos quedado fuera, pues nos deja en la estacada. Y yo me pregunto, tenemos una delegada de Agricultura que es de Villacarrillo, y no ha hecho nada para que Villacarrillo entre dentro de esa zona delimitada en la Junta de Andalucía. Mogón tampoco. Mogón tampoco. Nada, no entramos en la zona delimitada por la Junta de Andalucía, y yo me pregunto, pues qué peso pueden tener la delegada de Agricultura y el alcalde de Villacarrillo, que es de su signo político dentro del Partido Popular, para que Villacarrillo se quede fuera, y no oírlos levantar la voz, porque aquí nadie ha escuchado nada de eso. Rosa Espino, Sebastián Monuera, muchísimas gracias por haber echado un ratico con nosotros. Gracias a vosotros. Una recomendación. Dejemos las peleas y que se pongan a trabajar. Trabajar de verdad, no postura, trabajar. Gracias. Que van a tener al Partido Socialista en todo lo que sea positivo para Villacarrillo. Gracias a los dos. Gracias a vosotros.